Estamos en la presentación del libro La política en plural, investigaciones sociales sobre la política contemporánea, compilado por Federico Lorenz Balcarce y Gabriel Bomaro, que están presentes en esta presentación, junto a Mariana Gené, que es también autora de uno de los capítulos que están en esta compilación. Buenos días o buenas tardes a todos y a todas, y acá estamos con los colegas y las colegas discutiendo o presentando este libro, que es un libro que tiene una historia larga y con varios puntos de encuentro entre investigadores e investigadoras. El libro básicamente tiene tres ejes: un primer eje centrado en ciudadanías, un segundo eje en organizaciones políticas y un tercero en instituciones estatales. De eso vamos a hablar quienes estamos acá presentes en primer término. Y yo me voy a detener sobre todo en algunos aspectos que hacen al primer eje. Los capítulos que conforman ese primer eje, y sobre todo, yo diría los dos primeros, que son, los tres primeros, pero sobre todo los dos primeros, que son de autoría de Daniel Gaxi y de Patrick Leang, son textos que tributan de una tradición ya bastante consolidada en Francia, y que tiene que ver con estudiar a la esfera política y a los modos de relación entre la sociedad y la política, entre los ciudadanos y la política, desde una perspectiva sociológica inspirada por la obra de Pierre Bourdieu. Básicamente, lo que plantean estas investigaciones es que tanto los modos de vincularse con la política como las formas de votar y los modos de politización varían según condiciones, contextos y propiedades sociales de los individuos y de los grupos. Básicamente lo que plantean es que frente a cierta mirada homogeneizante, formalista, abstracta de la teoría política clásica y de la filosofía política, la sociología muestra que la ciudadanía y los modos de ejercicio de la ciudadanía no son homogéneos, que hay diferencias en los modos de vincularse con la política, que presuponer que los ciudadanos son agentes interesados por las cosas que pasan en la esfera política y que eso nuevamente se presenta de manera homogénea, es parte de una ficción democrática que no coincide con lo que observan las investigaciones empíricas que hacemos los sociólogos, historiadores, antropólogos, politólogos, etc. La verdad que es una alegría siempre presentar un libro, este libro con Federico, como él contó. En este libro estamos trabajando hace muchos años, con muchas idas y vueltas, pero fue y es producto de una colaboración muy fructífera entre investigadores argentinos, investigadores de Francia y gente que está por otros lados. También formé en New School. Y muestra la vitalidad, creo, por un lado, de los estudios políticos, la pluralidad de los estudios políticos y la forma en que las colaboraciones fructificaron y se plasmaron en perspectivas, digamos, creativas sobre los estudios políticos. Entonces, eso para mí ya es muy interesante, ver cómo el libro plasma una historia de colaboraciones de muchos años, y plasma también el modo en que viajan conceptos entre contextos bastante diferentes. Y para ser un poco más claro con esto, como decía recién también Federico, buena parte del libro da cuenta del modo en que la sociología política francesa, que a su vez es una ciencia política muy sociológica en todo caso, en Francia, que tuvo una influencia de la sociología de Pierre Bourdieu muy importante, de la sociología de Goffman muy importante, y de otros autores que fueron claves para configurar la caja de herramientas de la ciencia política esta tan particularmente sociológica en Francia. Digo, cómo esta corriente tan creativa, tan activa, influyó muy fuertemente en la sociología política argentina, en la historia política argentina y en la etnografía política argentina. Digo, creo que hay ahí en el libro muestras de influencias y de apropiaciones creativas de conceptos y de autores en estas tres disciplinas o miradas sobre la vida política. Entonces, creo que una primera cosa que el libro hace muy, muy patente es esto, y es una buena entrada para comprender cómo viajaron los conceptos y cómo fueron apropiados en contextos bien diferentes. Y además muestra
en términos, creo yo, generacionales, también una buena paleta de autores franceses que van desde los más padres fundadores de esta perspectiva, tipo Gaxi, a la generación intermedia, Sabi Liang, y los más jóvenes, Lorenzo Barrault, que es un autor mucho más joven y que incorpora, digamos, otras corrientes a esta sociología política más de raíz burdiana. Entonces digo, creo que también se puede ver esa evolución en el caso de los franceses y también, por supuesto, en el caso nuestro, como los que estudiamos Argentina y América Latina, también hay ahí aportes en términos nacionales bastante diferentes. Bueno, muy bien, así que tomo la palabra yo, tercera, en esta presentación. Es un placer para mí también estar acá, me pliego a lo ya dicho por Federico y por Gabriel, del gusto que es ver llegar a término un proyecto que federó a tantos investigadores de distintos países, de distintas generaciones y proveniencias, y que creo da cuenta de un modo de estudiar la política, un modo plural, tal como el título del libro lo dice, un modo plural, en lo que hace a sus objetos, pero también a su perspectiva, pero con un núcleo común fuerte, que es el de la investigación empírica y el de digamos, un entrecruzamiento, una articulación fuerte entre conceptos y empiria, y también un trabajo sobre esos conceptos, sobre una preocupación por entender qué es lo que nos permiten ver, qué es lo que nos permiten ver de la política realmente existente, de la democracia realmente existente en nuestros países, esos conceptos y también esas metodologías. La tercera parte a la que me voy a referir está más enfocada en el Estado, en los agentes estatales y en las políticas públicas, ¿no? Hay como dos artículos ahí, uno más volcado hacia los ministerios y otro más volcado hacia las políticas públicas, y creo que son como una buena entrada para ciertas preguntas y ciertos modos de pensar el Estado. Creo que con eso tenemos un resumen de esta parte del libro. Bien, para finalizar la presentación, no queda más que agradecerles a los tres por sus intervenciones, sus exposiciones, que dan cuenta de las principales contribuciones de este libro, que sin duda será un gran aporte al campo de la sociología política. Un placer, hasta la próxima y buena lectura del libro.